Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no los conozco. Velen pues, porque no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu alabanza. Gracias por tu presencia, que es preciosa en nuestra vida. Gracias porque le has dado valor a nuestra existencia. Antes existíamos, ahora porque tú vives, nosotros vivimos. Gracias por tu provisión, por tu providencia, porque hasta aquí y hasta hoy tú nos has ayudado, tú nos has sostenido, tú nos has sustentado con tu mano fuerte, con tu brazo de poder, con tu diestra de justicia. Has gobernado sobre nosotros, has gobernado nuestra vida con mano fuerte y con brazo extendido. Gracias, mi Señor, porque no nos has dejado ni nos has desamparado. Y prueba de ello es que estamos aquí a tus pies, dándote honra y gloria y alabanza y loor al Rey del universo, al Dios del cielo y de la tierra, al Señor de toda creación. Hoy, mi Señor, me alegro, nos alegramos juntamente, Señor, con nuestros hermanos, con tus almas que allá a lo lejos, donde sea que estén, pero están junto con nosotros, Señor, en tu pensar y en tu sentir, en armonía, bendito Dios. Ese vínculo que tú formaste, bendito Dios, tú lo sustentas y lo sostienes. Padre mío, en el nombre de tu amado Hijo, te doy gracias, gracias Dios, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que aún harás en nuestra vida, Señor, por tus propósitos en cada alma, por tus propósitos en cada ser humano, bendito Señor. Abre los sentidos espirituales, despiértalos, avívalos, aumentalos, para que tus almas puedan comprender las maravillas de tu ley y para que puedan, bendito Dios, conocerte un poco más. Hoy, amado Señor Padre, a ti, amado Señor Hijo, a ti, amado Señor Espíritu Santo. Bendito Dios, quita todo aquello que quiere impedir que tu palabra corra y sea glorificada. Señor de gloria, derribando todo argumento, toda oposición que se oponga al conocimiento de tu palabra. Te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor. No solo porque tú la mereces, sino porque tuya es. Te pertenece. Nosotros, tuyos somos, ovejas de tu prado, mi Señor. Gracias, Señor. Estamos analizando el tema respecto a el llamado que Dios está haciendo en estos tiempos a su pueblo. El tema de hoy se titula: vuelvan a la senda antigua
y es la segunda de una serie de enseñanzas que estaremos compartiendo juntos del por qué para Dios es tan importante que su pueblo vuelva a la senda antigua. El por qué para nosotros como pueblo, como creyentes, es tan importante que volvamos a la senda antigua. Hay una maraña, dije anteriormente, que es como una telaraña que los creyentes modernos han hecho con la obra de Dios, han hecho con su palabra, han corrompido, han adulterado y han profanado tanto el altar de Dios que difícilmente se puede creer que si Jesús viniera, nos iríamos con él. En una ocasión Dios habló, una de tantas veces que Dios ha hablado aquí en este altar, y él dijo: si yo viniera hoy, ¿qué me llevaría? Si yo viniera hoy, nadie se iría conmigo. Tal vez para muchos esto sea muy tajante. Tal vez para muchos esto sea muy exagerado, como muchos dicen. Pero Dios no se equivoca. Dios conoce su pueblo. Dios conoce cómo vive su pueblo. Dios sabe lo que su pueblo piensa, siente, dice y hace. Por eso es que constantemente Dios envía mensajeros. Dios envía mensajeros desde temprano y sin cesar para recordarle a su pueblo, a unos para que no dejen la senda antigua, a otros para que vuelvan a la senda antigua, a otros para que caminen en la senda antigua. En el libro del Apocalipsis, una de las cosas que el Señor dijo al pueblo fue: vuelve a tu primer amor. Dice: tengo unas cosas contra ti, le dijo a la iglesia, que has dejado tu primer amor. Y si vemos hoy día lo que significa esa frase, esa palabra, que Dios te hace o nos hace el llamado porque hemos dejado el primer amor, porque el pueblo, su pueblo, ha dejado el primer amor, ha dejado ese primer amor como cuando lo conocimos. Mucha gente hoy día ha dejado el primer amor, y ese primer amor se refiere básicamente a la senda antigua. El evangelio, les dijimos, moderno, que se vive hoy, que es un evangelio social, es un evangelio liberal, donde todo se permite, es un evangelio próspero, donde solamente se habla de dinero, solamente se habla de prosperidad, de riqueza. Tiene como finalidad perder las almas. El mundo religioso supuestamente cristiano vive creyendo y conforme a estos evangelios que nada tienen que ver con Dios. Recordando un poco, vamos a la Escritura y vimos este tipo y figura. Las 10 vírgenes. ¿Por qué las 10 vírgenes? Dice que eran 10 vírgenes. 5 eran prudentes, es decir, 5 vírgenes guardaron la promesa de Dios. 5 vírgenes guardaron el pacto de Dios. 5 vírgenes fueron firmes y fueron fieles en lo que creyeron desde el principio, en la fe que una vez les fue dada por el Espíritu Santo que les fue dado. Esas 5 vírgenes siempre estuvieron listas, siempre estuvieron preparadas. Tardó el Señor, dice, y todas cabecearon. Y todas se durmieron, pero 5 de ellas estaban firmes, estaban preparadas, a pesar de que en un momento dado vino esa somnolencia, vino ese sueño que las hizo cabecear. Ellas siempre estuvieron listas y preparadas para el momento en que el Señor, en que su esposo llegara. Pero 5 fueron insensatas. 5 fueron insensatas, dice.
Y esta historia de las 5 vírgenes es tipo y figura de lo que hoy se está viviendo en la época moderna, el cristianismo moderno que se está viviendo hoy es representado por las 5 vírgenes insensatas, 5 vírgenes que no fueron fieles, 5 vírgenes que no solamente no fueron fieles, sino que además han sido infieles. Tal vez para ti no haya mucha diferencia, pero si analizas, si reflexionas en esta palabra, te darás cuenta que hay diferencia. Una cosa, escucha, es dejar a tu Señor, porque ya no quieres, porque sientes que ya no puedes. Y otra cosa es dejar a tu Señor por seguir a otro Señor. Las 5 vírgenes insensatas fueron no solamente infieles, sino que no permanecieron fieles al llamado del Señor. Hoy el Evangelio de la Prosperidad es un ejemplo claro, es un ejemplo tan claro de lo que es la infidelidad hacia Dios. La Escritura nos habla de un aceite, escucha bien lo que te diré, un aceite de reserva. Dice que todas arreglaron sus lámparas. En el verso 4 dice que las insensatas, en el 3, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, junto con sus lámparas. ¿Escuchas? Las insensatas tomaron aceite, pero no tomaron, tomaron sus lámparas, ¿qué leo? Pero no tomaron aceite de reserva. La palabra del Señor nos enseña en este pasaje que no solamente es necesario que tú tengas tu lámpara encendida y cargada con aceite. Esto nos da a entender que es necesario que tú tengas tu lámpara encendida, que la tengas rebosando, pero que además tengas, ¿qué? Aceite de reserva. Tú me preguntarás, ¿qué es eso, hermano? ¿Qué es eso del aceite de reserva? Hay mucha gente que no lo entiende. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Es un tipo y figura del Espíritu Santo, ¿cierto? La lámpara es la palabra de Dios. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra. Y el fuego encendido es el fuego del Espíritu Santo en esa lámpara, en tu vida, en la palabra. El aceite de reserva no es otra cosa sino tu vida consagrada a Dios. El aceite de reserva se refiere a la consagración, a la vida que tú vives en Cristo cada día. El apóstol Pablo dijo algo importante: mas ya no vivo yo, ¿qué? Mas vive Cristo en mí. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tú podrías decir, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Eres capaz de tener aceite de reserva, o solamente tu lámpara está llena, tu fuego está encendido, pero no tienes aceite de reserva? ¿Y sabes qué es el aceite de reserva? El aceite de reserva es que tú vives, que tú estás consagrado, que tú estás entregado en espíritu, alma y cuerpo a Dios a través de la oración, ¿cierto?
a través del ayuno, predicando su palabra, leyendo su palabra, hablándole a otros su palabra, alabando a Dios, adorando a Dios. Por eso es tan importante, y por eso dijimos en alguna ocasión que Dios, desde una perspectiva humana, digámoslo de esta forma, es como ese enorme pastel, ¿sí? El enorme pastel de bodas que está hecho de diferentes ingredientes. ¿Me estoy explicando? Es una forma humana de decirlo. Para Dios es tan importante que te reúnas, es tan importante que ores, es tan importante que ayunes, es tan importante que alabes, es tan importante que adores, es tan importante que te congregues, es tan importante que le hables a otros de Él. Ese es el aceite de reserva. Muchas congregaciones hoy en día que aparentemente arden en el fuego del Espíritu Santo, pero son congregaciones que no tienen aceite de reserva. Son esas vírgenes que poco a poco se van deslizando por caminos no buenos, que poco a poco se desvían de la senda antigua, que poco a poco van dejando su primer amor. Tú me podrás decir cómo, si yo me congrego, si yo leo la Biblia, sí, pero no eso es todo. Ese pastel está hecho de diferentes ingredientes. Las grandezas que provienen de Dios, escucha, las grandezas que provienen de Dios nacen de las pequeñas cosas, óyeme bien, que sus hijos desprecian. De los detalles, los detalles. Las grandezas que provienen de Dios nacen de los pequeños, ¿qué? Detalles. Los detalles. De las pequeñas cosas que provienen, que nacen de Dios, que sus hijos desprecian. ¿Sabías que los detalles son tan importantes para Dios? Los detalles son importantes para Dios porque los detalles son su corazón, porque Dios se apasiona con los detalles. Esas 5 vírgenes insensatas, que hoy podríamos compararlas con los evangelios apóstatas, entre ellos el famoso evangelio de la prosperidad, que desprecia el señorío, que desprecian detalles como la humildad, como la sencillez, como la pobreza espiritual. Viven muchos creyentes creyendo que son salvos, y muchos de ellos están tan convencidos de que están en lo correcto, que están dispuestos a sacrificar sus propias almas en pos de sus líderes religiosos. ¿Cuánta gente hoy día que viven creyendo en esos evangelios, creyendo en el evangelio de la prosperidad, viven pensando que están en lo correcto? Son personas que están dispuestas a dar sus propias vidas, a entregar sus propias almas, con tal de defender las doctrinas, con tal de defender las ideas de sus líderes religiosos. Son personas que no les importa lo que Dios diga, solo importa lo que sus líderes digan. He platicado con personas que hablan mucho de la prosperidad,
personas que hablan mucho de dinero, hablan mucho de riquezas, hablan mucho de prosperidad en el Señor. Y cuando yo les digo que el evangelio de Cristo es un evangelio difícil, es un evangelio que cuesta donde hay que pagar el precio, son personas que ni aún con la palabra de Dios en la mano, ni aún con la palabra de Dios frente a sus ojos, aceptan, porque dicen, es que mi pastor dice, es que mi líder dice, es que mi ministro dice. Estamos viviendo los tiempos finales en los que ya casi no hay verdaderos siervos que vivan cuidando y alimentando el rebaño de ovejas con alimento santo. Hace muchos años alguien dijo, y es cierto, vendrán tiempos en que ya no habrá pastores, en que ya no habrá ministros apacentando ovejas, sino que lo que veremos y lo que estamos viendo hoy día es un puñado de malos siervos, es un puñado de siervos malos. Y yo te pregunto, ¿será lo mismo mal siervo que siervo malo? Hoy solo vemos payasos, hoy solo vemos bufones en los altares, haciendo espectáculos para entretener cabras. Escucha, estamos viviendo esos tiempos en donde los evangelios que se predican, o el evangelio que se predica, un evangelio de prosperidad y de riqueza, ya no hay, o hay muy pocos pastores, hay muy pocos ministros. Pocos son los que todavía enseñan lo que la Escritura dice o llama la sana doctrina. Pablo recalcó a Timoteo y le dijo, tú permanece fiel, predica la sana doctrina, predica la sana doctrina. Ya en esos tiempos las palabras de Dios, la palabra de Dios, la sana doctrina ya se estaba torciendo por hombres que buscaban su propio beneficio, por hombres que buscaban su propio provecho, por hombres que buscaban llenar sus propios vientres. Lo que vemos ahora es un grupo, y les digo, es un montón de payasos, un montón de bufones. Y si tú no sabes lo que es un bufón en la antigüedad, los reyes tenían unos payasos vestidos de colores, con unos trajes raros, con gorritos, que les llamaban bufones. Esos bufones tenían la tarea, su trabajo era hacer reír al rey, hacer reír a la corte. Y déjame decirte algo, hoy, viendo lo que se predica, viendo lo que se enseña, viéndolo y oyendo lo que se practica en las diferentes iglesias dentro del pueblo de Dios, te podemos decir que solamente hay un puñado de payasos, de bufones, cuyo trabajo es entretener cabras. Solamente con la finalidad y el provecho de sacar un provecho personal. ¿A quién le importan las almas?, dicen muchos. Lo importante, dicen, es atraer gente. Mencionamos anteriormente que para muchos el fin justifica los medios. Para muchos no importa los medios o los recursos que sean necesarios usar con tal de atraer gente para sus grupos. Muchos no creen ni quieren creer lo que Dios dice, porque afecta sus intereses personales y atenta contra sus líderes religiosos. Porque la gente vive en un confort, viven en su confort. Escucha, hay mucha gente que vive en un ambiente de conformidad, de comodidad religiosa, un ambiente cómodo e interesado, que viven prefiriendo creer que pueden comprar a Dios, que pueden convencer a Dios dando dádivas, dando ofrendas, dando limosnas, dando diezmos, porque piensan que de esta manera se librarán
de sufrir por causa del Evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque una de las características de este Evangelio que se predica hoy es precisamente eso: el no pasa nada. Por eso es que hay doctrinas que dicen que Jesucristo vendrá antes de la tribulación. Si analizas un poco, hay muchos puntos doctrinales que se enseñan, que se predican en los altares hoy, en esta época moderna, que te enseñan y te fomentan la pereza, te fomentan la apatía, te fomentan la indiferencia. Cuando se habla de oración, cuando se habla de ayuno, cuando se habla de hacer la voluntad de Dios, cuando se habla de predicar, cuando se habla de padecer por causa del Evangelio, la gente prefiere cerrar sus oídos y la gente siempre busca lugares donde les acaricien la orejita. ¿Acaso tú eres uno de ellos? ¿Acaso tú eres una de ellas? ¿Eres de esas o de esos que les molesta escuchar la palabra fuerte, que les molesta escuchar la palabra dura, de aquellos que cuando el ministro dice: hermano, vamos a hacer una cadena de oración, hermano, vamos a predicar a las calles, hermanos, vamos a salir a los mercados, vamos a ir a los transportes públicos, hermanos, hay que visitar a los enfermos, hay que visitar a los necesitados? Inmediatamente huyes. ¿Eres de aquellos que se enojan cuando tus ministros te exhortan para que vivas una vida en santidad? Mucha gente prefiere hoy ir a esos lugares donde con dinero, decimos aquí en México, con dinero baila el perro. Y mucha gente, a Dios queremos tratarlo como eso, como un perro, creyendo que si damos dinero, creyendo que si damos diezmos grandes, ofrendas grandes, dádivas grandes, creyendo que si nos echamos a la bolsa al pastor, al ministro, vamos a convencer a Dios de que de esta manera no tengo que sufrir por causa del Evangelio. Segunda a Timoteo nos enseña acerca de eso, de cómo la mayoría están tan ciegos y tan sordos que ni la Escritura conocen, y los que la conocen ni les importa. Hay mucha gente que lee la Escritura, pero sus ojos están cegados, sus oídos están cegados, tienen vendas porque no se han querido convertir a Dios. En alguna ocasión un joven se me acercó y me dijo: hermano, quiero que ore por mí. Le dije: ¿qué quieres? ¿Por qué quieres que ore? Y me dijo: hermano, quiero que ore para que deje el cigarro, para que deje el vicio. Lo observé y le pregunté: antes de orar quiero preguntarte algo, pero quiero que lo pienses antes de contestarme. Y le dije: ¿en verdad tú quieres dejar el vicio? Y se quedó pensando unos momentos y me contestó: la verdad, hermano, no. Entonces no me quites el tiempo, le dije. Mucha gente vive hoy así en las congregaciones. Son muy espléndidos, con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus dádivas, pero son personas cuya vida espiritual está lejos de Dios. Por eso es que el Señor dice: este pueblo de labios me honra. Este pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mucha gente honra a Dios de labios, adoran a Dios de labios, alaban a Dios de labios, pero sus corazones están lejos de Dios.
viven ajenos a la vida de Dios. Cuando decimos que en la mayoría de los altares ya no se enseña la palabra de Dios como tal, que en la mayoría de los altares ya no se está dando al rebaño el alimento que proviene de Dios, es decir, no se está preparando al pueblo para lo que viene. No es solamente el hecho de que se esté predicando o se esté enseñando otra cosa, sino que al pueblo no se le está preparando, no se le está enseñando para lo que viene. Vienen tiempos difíciles para el pueblo de Dios. No se está preparando a la iglesia para el futuro. No se está preparando al pueblo para el futuro. No se está preparando al creyente para el futuro. Y esto podemos verlo en la actitud de los supuestos cristianos ante lo que está sucediendo hoy. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y si observamos un poco la actitud que el pueblo de Dios tiene hacia los eventos que se están dando en este tiempo, nos damos cuenta que hay mucha gente que no está preparada. La gente, los hijos de Dios, no están preparados para lo que viene. Los tiempos son difíciles. El Señor dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, yo entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo, dice, y yo le daré que se siente conmigo en el trono, en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Muchos no están preparados para lo que viene. Por eso es que el evangelio de la prosperidad niega el sufrimiento. El evangelio de la prosperidad niega que vendrán tiempos de prueba. Tiempos en los cuales la fe de los creyentes será probada y será pasada por fuego. La fe de los creyentes será probada y será pasada por fuego. Para quienes no creen esto, vamos al libro de Zacarías 13. Y dice de la siguiente manera. Zacarías 13, del 1 al 9, dice así. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre del Señor. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Te parece conocido eso, hermano Leo?
Dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? ¿Qué? Y él le responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Para aquellos que dicen, es que esa profecía fue para la antigüedad. ¿De quién está hablando aquí, hermano Leo? De Jesús. De Jesús. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Yahweh de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes, escucha, las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán. ¿Se qué? Perderán. Se perderán, mas la tercera quedará en ella. Esta es una palabra profética. Es una profecía que se cumplirá en los últimos tiempos. Es una profecía que está por venir. Dice así, y acontecerá en toda la tierra. Dice Yahweh que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Mas la tercera parte quedará en ella. Pero escucha, si tienes oídos para oír, oye, escucha. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Yahweh es mi Dios, hermanos. Amén. Como dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Yahweh es mi Dios. ¿Sabías que la plata se prueba en el perol, en el crisol? Dice la Escritura, aún 7 veces. Para aquellos que niegan que vendrán tiempos difíciles para el pueblo de Dios, para aquellos que dicen que seremos arrebatados antes de que empiece la persecución, para aquellos que claman desde los altares y dicen que seremos llevados por Cristo antes de que venga la persecución por causa del Evangelio. Te tengo noticias. El Señor te tiene noticias. Dice que las 2/3 partes serán cortadas y se perderán, pero quedará una tercera parte, dice, y esa tercera parte será fundida como se funde la plata, aún 7 veces en el crisol, y serán probados, dice, como se prueba el oro. El oro también pasa por el crisol. ¿Sabías eso? Cuando la plata es pasada por el crisol, empieza, después de que está hirviendo, después de un rato, empieza a subir una especie como de espuma de metal que se llama escoria. Esa escoria tiene que ser quitada poco a poco, y conforme hierve la plata o hierve el oro, esa escoria sigue y sube, y el artesano la quita y la quita y la quita, hasta que queda solamente una piedrita, una parte mínima, pequeña, de oro o de plata, pero que es tan valiosa, que ya está preparada, ¿para qué? Para toda buena obra. Mateo 10,
del 16 al 28 dice así: He aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guárdense de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado de qué habrán de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y recuerden que estamos escuchando las palabras del Maestro cuando dijo: ¿qué señales habrá antes de que Él venga? ¿Escuchas? Yo no te diré si vendrá antes, durante o después de la tribulación. Mejor te digo, conforme a la palabra de Dios, lo que Él dijo que sucederá antes de que Él venga. Estas son cosas que sucederán, tienen que suceder antes de que Él venga. Y serán aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Hay una doctrina nueva que está surgiendo últimamente, que dicen que Cristo ya vino y que Cristo ya está en la tierra y que Cristo está ya juntando a sus escogidos. Hay muchos que dicen que son la reencarnación de Jesucristo. Pero lo cierto es que la Escritura dice que Jesucristo vendrá, ¿qué? En las nubes, y que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. No dice que nada más unos cuantos. Y dice que cuando Él venga en las nubes, Él enviará a sus ángeles a los 4 puntos de la tierra a recoger a sus escogidos. Yo te pregunto, ¿tus ojos físicos o tus ojos espirituales ya vieron a Cristo venir en las nubes? No. Dice que hasta la trompeta sonará. La trompeta sonará. ¿No ha sonado? Exactamente. Dice: cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, es decir, Satanás, cuanto más a los de su casa. ¿Sabías que a Jesús lo llamaron Satanás? Cuando dijeron: por el príncipe de los demonios Belcebú hace todo lo que hacen. Así que no los teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que le oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien, ¿qué? Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gloria a Dios. Amén.
Inclusive la escritura dice que Él no vino a traer paz y no Sí. traer espada. Entonces eso habla de que no va a haber paz ni felicidad antes de que Él venga. Allí en Mateo 24, del verso 3 al 51, nos habla lo mismo. ¿Sabían eso? Amén. Mateo 24, Ah, leámoslo otra vez. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Escucha la pregunta. ¿Qué señales habrá antes de que tú vengas por segunda vez, maestro? ahí está siendo claro. ¿Sí? Respondió Jesús, les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que Yo soy el Cristo. yo soy el Cristo. Y sabe lo terrible, dice, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario. Así Dios lo hizo. Es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Solo será principio de dolores. ¿Sabían ustedes que estamos viviendo los tiempos de principios de dolores? Les dije, vemos que la iglesia, el pueblo de Dios, según se está preparando para la venida de su Maestro, del Señor Jesucristo. Pero también dijimos que el mundo se está preparando para la venida de su Mesías. Esto es, ¿qué? El Anticristo. Los tiempos que estamos viviendo nos enseñan, como el Maestro dijo: hipócritas, ustedes ven el cielo y ven las nubes y ven los arreboles y dicen: viene lluvia. ¿Cierto? Viendo el cielo pueden decir si lloverá o no lloverá. Dice, pero no son capaces de discernir los tiempos antes de que yo venga. Y sí es cierto. La gente, a pesar de que tiene aquí en la Escritura, le digo a la gente: ¿quieres saber lo que pasará mañana? Lee la Biblia. ¿Quieres saber lo que nos espera en el futuro? Lee la Biblia. ¿Quieres conocer tu pasado, tu presente y tu futuro? Lee la Biblia. Es el periódico más actual. Es el noticiero actual. Tu pasado, tu presente y tu futuro están escritos aquí. El pasado y el presente y el futuro de la humanidad está escrito aquí. Y la Escritura dice que estamos viviendo tiempos finales, que estamos viviendo principio de dolores. Entonces dice, les entregarán a tribulación. ¿Les qué? A ver, hermano, a ver. ¿Tu Biblia dice lo mismo? Amén. ¿Seguro que dice lo mismo? Sí. ¿No estará mal mi versión? No. No. Ah, bueno. Bueno, proseguiré. Esto, en referencia, les decía en la mañana que estaba viendo una noticia de que una de las iglesias más grandes de Canadá está liderada por una pastora, una mujer pastora. ¿Y sabe qué declaró esa mujer? Que es atea. Ella declaró que es atea, que ella no cree en Dios, pero que está ahí porque pues ahí la pusieron, ahí está y ahí le han dejado. Y no piensa moverse. Una congregación, uno de los movimientos más grandes canadienses, liderada por una mujer que no cree en Dios. Una mujer que se profesa atea y que lo declara desde el púlpito.
y la gente está feliz. Pero la Escritura dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hace días estaba platicando con el hermano de un fulano que se profesa profeta. Allí está en las redes, temblando y haciendo desfiguros. Y el Señor dice que tú... Me da risa, pero también me da vergüenza. Pero estamos viendo el cumplimiento y no solamente es el único. Hay muchos como ese hombre, muchas mujeres que se autodenominan profetas. Están pululando como cucarachas, hombres y mujeres que se autodenominan profetas, que se están levantando con la única finalidad de engañar a la gente, de adquirir notoriedad, que les digan profetas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué? Será salvo. Será salvo. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Qué terrible, ¿verdad? Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que su vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y ni la habrá para aquellos que dicen que esta profecía fue por causa de la destrucción de Jerusalén 72 años después de que Jesucristo subió a los cielos. Yo te pregunto, ¿por qué dice que habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido antes desde el principio del mundo hasta ahora, y ni la habrá? ¿De qué está hablando? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dijere, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, dice el Señor, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los que escogidos. Eso lo estamos viendo ahora. Lo estamos viendo ahora. Mucha gente que se ha levantado diciendo, yo soy el Cristo, yo soy la reencarnación de Cristo. Los pastores que exigen a sus congregaciones que les digan papito. Hace rato cantamos esa alabanza de adoración que dice, ¿qué? Aleluya. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Y Abba significa papito. Papito. Pero hoy muchos ministros, muchos pastores se han querido apropiar de un título que solo le pertenece al Señor para que les digan papito, papi.
Y las pastoras, pseudopastoras, exigen que les digan ¿qué? Mami, mamá espiritual. Dice que se levantarán y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho antes, así que si les dijeren, miren, está en el desierto, no salgan, o miren, está en los aposentos, no lo crean, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, dice, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Bienaventurado tú, si cuando Jesús venga tú estés haciendo su voluntad. De cierto te digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, entonces, dice, comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hace unos días recuerdo que llegó un hombre y empezamos a platicar, empezamos a conversar. Y le empecé a hablar de la palabra de Dios. Y el hombre me dijo, es que yo ya conozco de la palabra de Dios. Tengo un amigo que crecimos desde la niñez juntos. Dice, es un hombre que es un doctor, dijo. Y le pregunté, ¿quién es? Tal vez yo lo conozca. Y me dijo, es fulano de tal. Dije, sí lo conozco. Dice, él es pastor. Y él y yo seguido nos juntamos para tomarnos unas chelas, para echarnos unas cervezas, para tomarnos unas copas. Yo sonreí forzadamente
porque conozco a este pastor, sé que es un hombre que tiene ciertos vicios, es un hombre que tiene ciertos hábitos que no ha querido dejar. Es un hombre que a pesar de todo, fíjense bien, es a pesar de todo, Dios lo usa. Yo no le dije nada más al hombre respecto a este pastor. Pero él nos dijo que, dice, de hecho yo en esta semana acabo de hablar con él. Dice, ya hicimos cita porque nos vamos a juntar para echarnos unas, para celebrar. Cuando el hombre se fue, comentamos, Leo y yo, acerca de este detalle. Le dije, mira hijo, la verdad es que tú y yo sabemos que este hombre tiene muchos vicios. Tiene congregación, ha levantado congregaciones, Dios lo ha usado en esto, en aquello. De hecho, ese hombre es un cantautor también. Entre los dones que Dios le ha dado, compone canciones y toca y canta el hombre. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le halle, ¿qué? Haciendo así. Le dije al hombre, ahora que lo vea, salúdalo de mi parte, dile que le mando saludos. Dile que le mando saludos. Lo demás ustedes se lo pueden imaginar. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, fíjese bien, si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿cuántos y tantos hijos o hijas de Dios comen y beben con los borrachos? Comen y beben con borrachos. Conviven con el mundo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Este hombre tiene una característica muy curiosa. Las veces que he platicado con él acerca de doctrina, es un hombre liberal. Es un hombre liberal. Él es de los que sus hijos toman, beben, fuman, van a discotecas, van a antros. Ellos viven un evangelio liberal, donde todo se permite, donde todo es permitido, donde nada es malo, donde hablar de santidad es aburrido, donde hablar de santidad es de fanáticos, donde hablar de santidad es de religiosos exagerados. Y sabes, dice la Escritura, que si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y dice, lo castigará. ¿Cómo, hermano Leo? ¿Lo castigará qué? Duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. He tenido confrontaciones con este hombre y al final prefiero guardar silencio. ¿Sabe por qué? Porque no acepta la palabra de Dios tal cual es. Se enoja, se violenta. ¿Por qué? Porque es de los que le gustan golpear a sus consiervos. Su problema es que a mí no me puede golpear, porque yo no me dejo golpear. Y como me conoce, pues lo piensa 2 veces antes de levantar la mano contra mí. Entonces, este siervo malo, o estos siervos malos, son de las ¿qué?
5 vírgenes insensatas, insensatas que no se prepararon, que no estaban preparadas. Porque mientras el Señor vino, mientras el Señor llegaba y ellas se fueron a comprar aceite de reserva, el Señor vino y entró a las bodas, ¿y qué? Y ellas se quedaron afuera. La próxima semana, si Dios nos permite, analizaremos este tema, profundizaremos un poco más. ¿Qué es el Evangelio de la prosperidad? ¿Qué significa el Evangelio de la prosperidad? ¿Qué conlleva el Evangelio de la prosperidad? Y analizaremos las consecuencias de esta doctrina de demonios. Por el momento, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Darle gracias a Dios porque, como mencionó nuestro hermano Leo, no te preocupes, no te enojes, no te angusties. Cuando estás en problemas, cuando estás en luchas, cuando estás en pruebas, cuando estás en tribulación, cuando estás en angustias y en estrechez, cuando tu alma está afligida por causa del Señor, quizá podamos decir cuando no tengas que comer o que beber o que vestir o que calzar, preocúpate cuando Dios ya no se acuerde de ti, porque significará que tú ya no le interesas. La vida en Cristo es difícil, sí lo es. Y como lo hemos mencionado una y otra vez, para ganar a Cristo hay que perderlo todo. Para ganar a Cristo hay que perderlo todo. La salvación no nos costó nada, pero la vida cristiana, la vida en Cristo, cuesta mucho. Él pagó el precio por causa de nuestros pecados, de nuestros delitos. Pero nosotros tenemos que pagar el precio. Porque escrito está que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieren vivir piadosamente en Dios serán aborrecidos por causa de su nombre. Hermano Leo, levanta tu voz. Señor eterno, levanta tu voz. Me gusta, mi Señor, y sella tu palabra. Te bendecimos. Abre los ojos, el entendimiento, mi Padre. Te exaltamos. De cada ser humano, Dios. Te glorificamos. De tus hijas que están siendo confundidos. Te honramos, Dios. Que están siendo llevados al matadero. Oh Dios, están siendo preparados inconscientemente por esos falsos hijos tuyos que están Rey del universo. Herejías que están preparando los días Señor, para la perdición, que están preparando, Señor, para la venida de su Dios, mi Señor, que es el enemigo, el anticristo. Oh, Padre. Rey de gloria. Tu palabra misma lo dice que esto tiene que suceder, porque de esa manera serán confirmados los que serán perdidos, pero aún tú estás dando la oportunidad para que se arrepientan, Dios. Pero es trabajo nuestro, mi Padre Santo, clamar por todos ellos, para que tú les des la oportunidad y quites esas vendas, mi Padre, y puedan ser salvados, mi Dios eterno.
Señor ese eterno, pueblo aún no nacido, hay mucho pueblo que no te todavía que está conoce, clamando, Dios eterno, sino que está aquellos que buscando tu están rostro, dentro de tu pueblo, que son esas 5 vírgenes, que Padre, dicen, que están en que ayuno, que profesan están en conocerte. oración, que están clamando, intercediendo por Por eso, Dios, por todas esas almas, mi Padre afirmamos, Santo. porque tú lo enseñas en tu palabra, Señor, que tu iglesia, tu pueblo está dentro de la iglesia. hágase tu voluntad, mi Padre, conforme a tus Bendito sea riquezas tu en nombre, gloria, Dios. conforme a tus misericordias, mi Padre. Despierta, aviva, Oh Señor eterno, aumenta los bendito sentidos sea tu espirituales nombre, mi de tus Padre. almas, Bendito sea tu nombre, mi para Padre. que puedan comprender Gloria y las honra maravillas sean de a tu ti, ley, oh Cordero. Gloria para a que tu te nombre, puedan mi Padre. conocer cuál eres, Bendito Señor, seas, mi Señor en eterno. toda tu esencia y tu Gracias, sensibilidad Dios. espirituales, amado Trae ese Señor Padre, redarguir de tu espíritu, mi amado Padre. Señor Trae tu Hijo, redarguir, amado mi Dios, Señor sobre tu Espíritu, pueblo. Para los que están clamando, Dios, bendito que haya eres Dios. ese fervor, ese amor, esa Levanta clamor de pasión. oración en tu Haz pueblo. hijos, hijas Levanta de clamor oración, de en tus clamor, mi almas. Padre Santo, para que este Así poder como de tu Nehemías, espíritu sea fuerte, mi así Dios, como Esdras, en contra que del enemigo, mi despertaste el Padre, espíritu en ellos. en el nombre de Así Jesús. despierta el espíritu de tu pueblo, Gracias, Señor. Señor eterno. Despierta el espíritu de tu pueblo, bendito Dios. Gracias, mi Padre eterno. Amado Señor Padre, Bendito sea tu nombre, Padre. amado Señor Bendito Hijo, sea tu nombre, mi Padre eterno. amado Señor Espíritu. Gracias, Señor eterno. Que la paz de Gloria a ti, Dios, Padre. que Que sea la sobrepasa honra y la todo gloria, Señor entendimiento, eterno. gobierne sus vidas Gracias, Jesús y amado. gobierne sus corazones. Gracias, Señor Jesús. Y no olviden que el Señor pronto viene. Amén. Ya está a la puerta. Aleluya. Prepárense. Sí, Señor. Prepárate. Shalom Adonai.